¿Qué pasó en Perú? A ver, yo Porque creo que... te juro que no entiendo nada. No, bueno, yo creo que sí lo entendemos, tenemos que entenderlo, y me parece que ese es un gran ejemplo que debe de seguir México. Mira, ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer, después de que Pedro Castillo, el ahora expresidente de Perú, intentara disolver el Congreso y declarar un estado de excepción, es decir, pretender dar un autogolpe de Estado para disolver a los tres poderes inconstitucionales más importantes, ¿qué hizo el Congreso? Lo que el Congreso hizo fue ordenar la destitución del presidente Pedro Castillo y ordenar que fuera encarcelado, llevado a prisión. Aquí ocurrieron cosas muy interesantes, porque a ver, ¿quiénes en el Congreso, un Congreso dominado por el partido del propio presidente, fue el que votó a favor de su destitución? Fíjate qué interesante. Solo 6 no votaron a favor de la destitución. Sí. O sea, imagínate nada más el grado. Sí. ¿Pero por qué lo quisieron destituir? Destituir porque está acusado, él llevaba ya todo un proceso de juicio político, acusado de corrupción. ¿En menos de un año o casi un año? Sí, claro, en menos de nada, acusado de corrupción, pero ahora agrégale también esto, es decir, el haber incurrido en una falta constitucional, en una violación constitucional, al promover un autogolpe de Estado, al tratar de disolver a los tres poderes. Pero aquí lo interesante, Carlos Lourdes, no sé si coincidan, es que un Congreso donde tenía presencia mayoritaria sus legisladores, su propio partido político es el que votó a favor de su destitución. Fíjate qué elección. Y la razón es muy simple. Es un presidente que atentó, que violó, que provocó un fraude, cometió un fraude en contra de la Constitución peruana. Punto. Así es que el señor en este momento está encarcelado. Ahora, fíjate otra cosa también interesante. ¿Quiénes fueron los otros poderes, dos poderes muy importantes, que le dijeron al presidente, nosotros no estamos con usted? Usted pretende dar un autogolpe, nosotros no lo apoyamos. ¿Quiénes? El judicial. Las Fuerzas Armadas. Claro, claro. Las Fuerzas Armadas y también el Poder Judicial. Fíjate qué importante. Es decir, yo diría que esto, nuestra oposición en México, debería de estar muy atento a lo que ocurrió ahí. Porque además hay otro elemento muy interesante. El presidente López Obrador ayer salió a defender a Pedro Castillo y dijo que eran las élites peruanas las responsables de haber llevado al presidente a esa situación, de haber hecho una persecución y de haberlo obligado a tomar una decisión equivocada. ¿No fue Calderón? ¿No fue culpa de Calderón? No fue culpa de Calderón. En este caso no fue culpa de Calderón. Okay. Pero fíjate cuál fue la respuesta de los presidentes, de una buena parte de los presidentes latinoamericanos. Casi todos los latinoamericanos, y aunque sean populistas. Claro, exactamente, aunque sean populistas y aunque sean de izquierda y considera a López Obrador sus aliados. Lula. ¿Qué dijo Lula? Lula dijo, fue un procedimiento apegado a la Constitución el que el Congreso peruano haya tomado la decisión de destituir a Pedro Castillo. ¿Qué dijo Chile? Lo mismo. ¿Qué dijo Argentina? Lo mismo. ¿Qué dijo Brasil? Lo mismo. Y por supuesto, todos, o sea, todos. Todos. Estados Unidos. Menos nosotros. Exactamente. Claro. Menos nosotros. Entonces yo te diría, bueno, yo creo que aquí el mensaje es que México, la oposición mexicana, debería de atender ese ejemplo en Perú, porque yo te diría, y esto lo digo yo, el presidente López Obrador merecería, por estar haciendo lo que está haciendo con el plan B electoral, violando la Constitución, también merecería ser llevado a juicio. ¿Ya la violó? Por supuesto que ya la violó. Ya está violada. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Beatriz, en que otra de las cosas bien importantes es que no es, haz de cuenta, no es que le hicieras un golpe de Estado y quitaras al presidente López Obrador. ¿Sabes a quién dejaron? Haz de cuenta a Dan Augusto. Sí, es correcto. O sea, eso es lo importante en Perú.
que, o sea, su mismo partido lo quita y pone a alguien de su mismo partido. O sea, no llegó alguien del PAN, no llegó alguien del PRI, llega alguien de su partido. Entonces, sí, cuando veas las barbas, dicen, ¿verdad? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. Pero, ¿qué lectura les da? Porque esto es importante. No lectura política, sino lectura de esencia. Que Lula, todos los presidentes de izquierda en Latinoamérica estuvieron de acuerdo que lo metan a la cárcel. ¿Qué mensaje nos da López Obrador? Que es socialista, medio Es que el dictadorcito. tema es que podrá ser de izquierda. Pregunto. Sí, claro, Carlos, tu pregunta es válida porque podrá saber, Lourdes, podrá ser de izquierda o podrá ser de derecha. Eso no quita que tú, como jefe de Estado, estés obligado a respetar la Constitución de tu país y a respetar también las instituciones. Y aquí lo interesante de Perú es que un país que ha tenido una larga historia de inestabilidad política porque han sido 3, 4, 5 presidentes que han sido destituidos, que no han terminado su mandato por razones parecidas, y un Fujimori que también dio un autogolpe de Estado porque también mandó disolver el Congreso. Bueno, sí. Aquí lo interesante de Lula y de todos los presidentes latinoamericanos que estamos mencionando es que decir, señores, aquí la responsabilidad primera de un presidente, sea de derecha o sea de izquierda, es respetar la Constitución. Una Constitución que no está respetando López Obrador. No, no le está. Ahora, ¿quién asesoró al presidente para aventarse esos tweets? Porque ya en Perú han dicho, recibimos todos los mensajes de todos los presidentes de América Latina y evidentemente el mensaje que manda el presidente de México nos llama la atención. Entonces, ¿lo asesoraron? ¿Se dejó asesorar? ¿O, como siempre, se fue por la libre? O un madurazo. Oye, Lourdes, o lo que tú estás diciendo que es bueno, porque efectivamente también dicen quien asesoró a Pedro Castillo fue precisamente López Obrador. Sí, ¿no? seguro. Y bueno, y también, fíjate, ahí hoy estaba, no sé si escucharon, al reportero, un periodista peruano, que estaba dando cuenta en el noticiero de Ciro cómo había sido todo esto. Y él es el que dice claramente, o sea, nos llama de sobremanera la respuesta de México. Claro, y además fíjate, ¿cuál es el rumor, cuál es la sensación que hay entre los peruanos? Incluso ayer apareció, no sé si vieron, una fotografía de automovilistas, de ciudadanos peruanos que estaban bloqueando la embajada de México allá en Perú porque sabían que este hombre iba a fugarse a México y que sin duda México le iba a dar asilo, como lo dijo Marcelo. Y también nos mentaron la madre los peruanos. El gobierno peruano dijo, métanse en lo que no les importa y dejen de meterse con nosotros. Sí, y entonces ayer esa manifestación llamó muchísimo la atención, pero siguen, o sea, el presidente sigue hablando de que se puede venir a México. Sí, claro. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? ¿No? ¿Por? O sea, a un forajido, bienvenido a México, ¿no? Y la Kirchner, que también 6 años de cárcel. Claro, también está y que también son las fuerzas, fuerzas, culpa las de Calderón. neoliberales y que las fuerzas oscuras. Y fue Calderón. Y fue Calderón. Claro. Bueno, y mira, volvemos a lo mismo, es decir, ves esta izquierda latinoamericana que trae la bandera de la honestidad y trae la bandera de la anticorrupción. Hombre, y están metidos en líos de deshonestidad impresionantes. Es decir, son ejemplos de corrupción estos cuates. Sí, nada más espérate que ganemos la oposición, espérate en el 2025. La madriza que van a encontrar de las raterías que están haciendo. De la legalidad para destituirlo. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo
y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos, rodearon la embajada. Y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato. Entonces, nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad verdadera, que se proteja a su familia. Lo demás, lo político, pues ya lo va a atender la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero sí es importante recoger la lección, porque esto se está aplicando en distintas partes. Pero por ratas. No, pues sigue defendiendo a un presidente delincuente. Además, fíjate una cosa, él habla y siempre presume la tradición de asilo de México, siempre la presume. Sí. Pero hay que recordarle, o sea, a lo mejor no lo sabe el señor presidente López Obrador, que México efectivamente ha dado asilo, pero ha dado asilo a las víctimas de las dictaduras. Ha dado asilo, dio asilo a los españoles, ¿no? Producto de la dictadura franquista. Claro. Dio asilo a los chilenos, producto de la dictadura de Sí, Pinochet. sí. Dio asilo a los argentinos, producto también de la dictadura militar. Sí. Entonces, no, el asilo no es para los delincuentes, presidente, Exacto. aunque hayan sido presidentes de su país. El asilo es para proteger los derechos humanos de las víctimas de regímenes totalitarios. Exacto. ¿No? Qué buena caricatura de Calderón. Mira, fíjate, esta Calderón, ahí está Marcelo Ebrard, con su capucha de tapado, cachando a Cristina Kirchner. Y el sombrero, ya cachó el de Perú. Y el sombrero que es el de Pedro Castillo. Y ahí está. ¿Y qué dice? ¿Tú alcanzas a leerle, Lourdes? Por supuesto que no. Lela Juan. Dice, Lela. ¿qué dice? Dice Andrés Manuel, lo que me indicaste. ¿Y qué? Andrés Manuel, lo que me indicaste y aconsejaste, al final no sirvió. No te vaya a pasar lo mismo. Tómala. ¿No? Aunque fíjate, curiosamente, anteayer en su mañanera el presidente dijo que bueno, si algunos lo quieren llevar a la cárcel, que lo lleven. Yo ahí leeré y me pondré a escribir, pero vamos, mencionó el tema. Es decir, bueno, no sabemos qué pueda ocurrir en el 24 y qué intentos vaya o tentaciones vaya a tener López Obrador para alterar la sucesión presidencial. Por eso es tan importante que hoy atendamos lo que ocurrió en Perú. Porque aquí en México puede ocurrir algo parecido, con alguna intentona de violentar la Constitución, de no reconocer los resultados en el 2024 por parte del gobierno y de si logra imponer un presidente afín en el INE. Entonces, aguas.